Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Martínez Bogado. Junto con Mariela Videla les vamos a presentar las propuestas de trabajo final dentro del proyecto de generación distribuida. Voy a compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, como les mencioné hace un momento, ambas vamos a dar la presentación. Trabajamos en el Departamento de Energía Solar del Centro Atómico Constituyentes, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y las propuestas de trabajo están enmarcadas dentro de un proyecto más grande de generación distribuida. Para que los que no tienen conocimiento de lo que significa la generación distribuida, yo acá les traigo una definición, una de las tantas definiciones de la que se habla, es que la generación eléctrica distribuida es aquella generación de electricidad cerca del punto de consumo, cerca de donde la vamos a consumir, la que está conectada a la red eléctrica de media o de baja tensión, que está al lado del consumidor o que está directamente conectada a la red pública de distribución de energía eléctrica. Ahí tienen una referencia de dónde fue sacada esta definición en particular. Y en particular la generación distribuida con energías renovables tiene numerosos beneficios, que acá vamos a presentar algunos de ellos. Tiene un bajo requerimiento en cuanto al transporte de esa energía generada, por lo tanto hay una disminución en la pérdida de transporte y distribución de energía eléctrica. También contribuye a regular la tensión de la red. Reduce, por supuesto, debido a que estamos hablando de energías renovables, reduce el quemado de combustibles fósiles. También mitiga, por lo tanto, la fuga de divisas al tener por la compra de combustible importado. Y los sistemas fotovoltaicos, porque acá estamos hablando de generación distribuida con energías renovables, en particular energías renovables, energía solar fotovoltaica. Estos sistemas fotovoltaicos son son la mayor aplicación en áreas urbanas y periurbanas, debido a que es favorecida por la modularidad de la instalación. Su eficiencia no depende de la escala de la planta, si es una planta domiciliaria o si es una pequeña central, y tiene la capacidad de ser fácilmente integrado arquitectónicamente, o relativamente fácil integrado a la arquitectura existente. En un planteo domiciliario, ahí ven en el dibujo, imagínense ustedes tienen una planta generadora de energía, cualquiera sea, necesita una línea de transmisión para transmitir y bajar la tensión generada por esa planta a una media y una baja tensión para finalmente llegar al domicilio. Eso sería la energía eléctrica convencional o la energía de red, si se quiere. Pero ahí estamos viendo que la casa tiene un sistema fotovoltaico integrado a su techo con paneles solares. Ahí ven el sol, que hace que los paneles funcionen. Los paneles funcionan y genera una corriente continua, una tensión continua y por lo tanto una potencia continua, que por medio del corazón del sistema fotovoltaico conectado a la red, que es el inversor, que es el dibujito que aparece en negro y rojo ahí abajo, más abajo, convierte esos parámetros de tensión, corriente y potencia de corriente continua, la convierte en la corriente alterna, y por lo tanto esa corriente alterna puede entrar a los distintos electrodomésticos que ven ahí dentro de la casa, un lavarropa, las lámparas, una estufa, que sería la carga
de la casa. En el caso de una pequeña planta fotovoltaica cerca en una comunidad, ahí tenemos de vuelta los paneles solares, iluminados, generan otra vez corriente, tensión y potencia en continuo, por medio de un inversor. Ahora es un inversor un poco más grande, pero el espíritu del sistema es igual, es un equipo electrónico que convierte los parámetros de continua a parámetros en alterna, y el consumo. Esto, bueno, ahí se ve distribuido a transformadores, se ve distribuido a las distintas domicilios o puntos de consumo. Entonces, la línea de trabajo que les venimos a proponer junto con Mariela, dentro de este marco de proyecto de generación distribuida con energías renovables y en particular con sistemas fotovoltaicos, son tres. Uno es diseñar, desarrollar un dispositivo para monitoreo de la radiación solar, un parámetro obviamente importante. Cuando estamos hablando de sistemas fotovoltaicos, necesitamos saber qué recursos nuestro sistema. Un sistema de monitorización a red, ese equipo electrónico que convierte los parámetros en corriente, de corriente continua a corriente alterna. Y como tercera línea de trabajo, el desarrollo de un medidor de consumo. Entonces, ¿qué pretendemos en cuanto al dispositivo de monitoreo de la radiación solar? Bueno, primero les voy a contar un poco qué significa esto de crear un dispositivo. En el departamento nosotros desarrollamos hace más de 3 décadas sensores fotovoltaicos de silicio cristalino para la medición de la radiación solar global, o sea, de todo el sol que viene de todos lados, de la radiación fotosintéticamente activa, que es la radiación que las plantas utilizan para realizar la fotosíntesis, es una parte del espectro solar que se encuentra entre 400 y 700 nanómetros, la radiación neta, que también tiene que ver con la producción de las plantas forrajeras, es una medición indirecta de la productividad de plantas forrajeras, muy usado en aplicaciones de agronomía, y también en el desarrollo de medidores de radiación solar ultravioleta, tanto de UVA como UVB, como de el VR, que se conoce como el UV, que daña la dermis. En estas líneas de trabajo, todos los sensores, elemento sensible, una pequeña celda solar de silicio desarrollada en nuestro departamento, que al recibir la radiación solar, convierte esa radiación solar en una corriente, y esa corriente es proporcional a la irradiancia que recibe. Si bien esta respuesta no es plana, a lo que quiere decir que el dispositivo no responde igual a todas las longitudes de onda, es selectiva, se da cuenta qué longitudes de onda recibe, eso es una de sus limitantes, pero es limitante cuando uno quiere determinar valores diarios de la radiación. Pero si uno quiere integrar a lo largo de un mes o de un año, es un dispositivo de detección rápida. Ahí tienen una vista de lo que tenemos instalados en nuestra terraza del edificio 42. Tenemos puesto un sensor fotovoltaico, estos desarrollados en el grupo, y un sensor comercial, que no es fotovoltaico, sino que es un par termoeléctrico, y el censado de esos dos dispositivos está siendo monitoreado con un equipo y se están registrando los datos desde, corregime Mariela, porque ya me olvidé, creo que desde la primavera del año pasado, o desde el invierno del año pasado. Desde el invierno, sí. Desde el invierno. Bueno, la idea es entonces desarrollar un equipo que permita ver en tiempo real o adquirir
las variables de estos sensores. Bueno, dejo de compartir la pantalla, si le doy el espacio a Mariela. Bueno, a mí me está avisando Zoom que tengo problemas de conectividad, así que me avisan si se corta o no se entiende, por favor, y en cualquier caso reinicio mi router que a veces funciona. Se te escucha un poco entrecortado, pero nada más, la imagen es perfecta. ¿Quieren que reinicie el router o No, prefieren que dale, continúe dale, así? dale. Ah, bien. Empecé por el final. Bueno. Esto es lo que le mostró Mónica. Y nosotros para esta presentación dividimos todo el proyecto en 3 objetivos específicos, solamente por una cuestión de que cuando hablamos con el profesor, no sabíamos si este trabajo daba como para un proyecto final o no. Entonces, tal vez se pueda subdividir en proyectos y generar distintos proyectos o distintos objetivos enmarcados dentro de un proyecto general que es el de distribución. Entonces, uno de estos objetivos es dotar al sensor de radiación solar de la adaptación de su señal, la digitalización y la transmisión de esos datos a un nodo, que después, más adelante, cuando vaya desarrollando la propuesta, se van a enterar cómo queremos o cómo nosotros proponemos que desarrollen la solución ustedes. El segundo objetivo del proyecto es también desarrollar un sistema de monitoreo para inversores. Como les comentó Mónica, el inversor es el dispositivo que transforma la corriente continua que dan los paneles a corriente alterna, y eso permite tener una tensión alterna que se puede, inyecta energía a la red de baja tensión. Tienen en la figura a la derecha un inversor comercial que es exactamente igual que uno que ven ustedes ahí en el laboratorio de solar, que se utiliza para pruebas, y que justamente es una de las marcas que nosotros estamos usando en nuestros proyectos. Estos dispositivos tienen un sistema de monitoreo que es una pequeña placa que se conecta a un puerto S485, y mediante un software que se puede descargar a una computadora de escritorio o en un celular, uno puede visualizar todos los parámetros que permiten el funcionamiento del inversor. Los parámetros son Ahí todas se las cortó un corrientes. poquito el audio. Ahí se cortó un poquito el audio. Después de 485 se cortó el audio. Bueno, tiene ese puerto, además provee de un software que se puede instalar en una computadora en donde se pueden visualizar los diferentes parámetros que utiliza el inversor para funcionar. Estos parámetros son todas las corrientes y tensiones, ya sea de continua como de alterna, así como también temperatura, frecuencia de red, factor de potencia, corrientes de fugas y muchos otros parámetros que necesita el sistema del control del mismo inversor para funcionar. Nosotros, allá por el 2009, creo, no recuerdo bien, tal vez Mónica se acuerda la fecha, iniciamos un proyecto para promover la generación distribuida y para empezar a instalar estos equipos en Argentina. El objetivo de ese proyecto era instalar en diferentes zonas geográficas y en diferentes provincias sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Entonces, para esa época se compraron 2 modelos, 2 marcas de sistemas de inversores, y estos
la placa RS485 para conectarse, sino que también hubo que comprar aparte estas placas, y por un tema de presupuesto no se pudieron comprar todas. Lo que sí traían todos estos inversores eran un puerto RS232, por donde sí se podían obtener los parámetros. Entonces, la solución que se adoptó en ese momento fue programar todo el protocolo de comunicación de estos inversores en una Raspberry. Elegimos una Raspberry porque la mayoría de los responsables de estos sistemas fotovoltaicos a lo largo de todo el país eran institutos de investigación y universidades. Entonces nosotros lo único que teníamos que hacer era enviarles el protocolo, ellos lo instalaban en la Raspberry y conectaban todo en su instalación y se hacían cargo del sistema de monitoreo. Entonces utilizábamos el internet, la internet local de ese edificio, y a través de internet transmitíamos los datos a un servidor en donde todos los integrantes de esta red podían acceder a esos datos. Entonces, las ventajas que teníamos de esto, al aplicar esta solución, es que cuando hicimos la compra, las dos marcas de inversores usaban la misma placa de control, es decir, que tenían el mismo protocolo de comunicación. Entonces tuvimos que desarrollar solamente un protocolo, porque cuando nosotros quisimos pedirle el protocolo a los fabricantes no quisieron compartir esa información tan de buena gana, nos mandaron como un artículo con el protocolo, pero cuando quisimos probar los comandos vimos que no funcionaban bien, entonces tuvimos que hacer un poco de ingeniería inversa y encontrar el protocolo de comunicación. En ese caso nosotros tuvimos la suerte de que manejábamos solamente dos marcas de inversores. La ventaja era que ya directamente no teníamos que diseñar ningún sistema de monitoreo y utilizábamos el mismo sistema de monitoreo del inversor. Entonces conformamos una red con esta topología en donde cada instalación se conectaba a través del router local a internet y recibíamos todos los datos a través de internet en donde se descargaban en un servidor. ¿Cuáles eran y cuáles son las desventajas de este sistema? Es que no se incluye el sensado de la radiación solar, entonces teníamos que utilizar datos de radiación de estaciones meteorológicas que estuvieran aledañas. Por lo tanto, para poder obtener la radiación en el sistema, nosotros teníamos que aplicar modelos, de esa manera obtener la radiación que estaba incidiendo en los paneles solares. Nos interesaba en ese momento hacer cálculos de eficiencia. Entonces, en algunas instalaciones no se pudo hacer, porque no habían estaciones meteorológicas cercanas. Después, otro de los problemas que tuvimos es que en los inversores de baja potencia, los inversores chicos de 1 kilowatt y 2 kilowatts, el fabricante no permitía que nosotros leyéramos la corriente de continua, es decir, la corriente que estaban generando los paneles solares. Y si uno quiere sacar tanto la eficiencia del panel solar o del campo fotovoltaico como la del inversor, necesita ese dato. Entonces, en los inversores pequeños no teníamos esos datos. Entonces, todo esto nos trajo una dificultad para hacer los análisis de eficiencia del inversor y de los paneles que estaba dentro de nuestros objetivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les proponemos? Primero, con lo que explicó Mónica, utilizar sensores de radiación con nuestros propios sensores, implementar una electrónica que sea inalámbrica, de transmisión inalámbrica, implementar el sensado de las variables de los paneles solares, que también tenga una transmisión inalámbrica, y también implementar el sensado de las variables de salida del inversor, también de manera inalámbrica. Entonces, los objetivos de este trabajo
de manera más general, sería incorporar a la red de monitoreo otros modelos de inversores, porque ya nos desvinculamos del protocolo. Se supone que en el mundo los fabricantes de inversores se están poniendo de acuerdo para implementar un solo estándar de protocolo, pero bueno, no es así. Cada fabricante tiene su propio protocolo porque no solo vende el inversor, sino que también quiere vender el sistema de monitoreo y que no se lo compre el usuario a otro fabricante. Y bueno, al desarrollar este dispositivo hay que tener en cuenta que hay un producto comercial, entonces tiene que ser de bajo costo porque va a ser alternativo al que ofrece el fabricante, que es importado. En algunos casos hay algunos modelos que ni siquiera los importadores acá en Argentina los quieren traer todavía, porque no hay un mercado lo suficientemente amplio como para tentarlos a ellos para traer esto. Entonces, salvo los inversores de las primeras marcas, que son los más caros, que son los más conocidos, que son los de SMA o ABB, que ya traen todo incorporado y transmiten sus datos a servidores que están localizados en algún lugar que nosotros no sabemos, envían todos los datos ahí, los otros inversores ofrecen estas prestaciones, pero con un costo extra. Entonces, este sería el segundo objetivo. Y el tercer objetivo, para completar todo el combo del sistema fotovoltaico y del monitoreo, es el medidor de consumo domiciliario. ¿Por qué queremos medir esto? Porque no solamente es interesante desde el punto de vista de tener el consumo del domicilio en aquellos lugares en donde hay un sistema fotovoltaico, sino también en aquellos lugares donde hay tarifa diferenciada, y si no, por el simple hecho de que el usuario puede gestionar sus consumos, ¿sí? Para el caso estricto del sistema fotovoltaico, puede programar, utilizar los electrodomésticos que utilizan más energía en el horario en que el sistema fotovoltaico está en su punto máximo, al mediodía, o utilizar esos electrodomésticos en la tarifa diferenciada, donde el precio de la energía es menor, y la energía excedente inyectarla en una tarifa diferenciada donde la venta de esta energía a la distribuidora sea mayor. Entonces eso permite un tipo de gestión de los consumos, y para nosotros nos interesa realizar perfiles de consumo. Todo esto está relacionado con el tema de las ciudades inteligentes, y bueno, varios proyectos en Argentina. Dos importantes son los que se están llevando a cabo en Santa Fe, en la ciudad de Armstrong, y el otro es en San Juan, en la ciudad de Caucete. Caucete está analizando perfiles de consumo, y Armstrong está más enfocada a la parte inteligente de distribución, porque está trabajando con la misma cooperativa eléctrica. Nosotros tenemos un pequeño proyecto que va ahí avanzando lentamente, que es en la ciudad de Centenario, que también sería parecido al de la ciudad de Caucete, de San Juan. Entonces, para terminar con la mini planta comunitaria, a mí me gusta la planta comunitaria porque hay algunas legislaciones en Argentina que permiten este tipo de instalación, en donde si uno no tiene el techo o el área disponible con radiación, puede asociarse con otras personas que sí tengan el área, y los beneficios de la venta de energía se pueden distribuir colectivamente. Bueno, entonces lo que le agregaríamos a toda esta red de sensores sería el sensor de consumo. Entonces, básicamente tenemos una mini red que se forma, sería un nodo en cada sistema fotovoltaico que esté funcionando y que nosotros querramos monitorear.
los objetivos del medidor de consumo domiciliario son muy similares a los del inversor. La única diferencia es que en este caso es importante que el usuario pueda visualizar esta información en alguna pantalla y tenga manera de conocer sus consumos en el domicilio, no solamente que se transmitan a un servidor. Y como consideración general, para la adquisición, es importante que todos los sensores estén sincronizados temporalmente, que los datos para el sensor de radiación se muestren cada un segundo y se promedien por minuto, y los datos de los sensores del inversor y del medidor de consumo pueden muestrearse cada un minuto y promediar cada 5 minutos. Entonces, la idea es que todos los sensores transmiten a un nodo por instalación y desde ahí a un nodo central, a un concentrador o servidor, pero igual esto puede evaluarse porque nosotros pensamos como implementación un área pequeña, de no más de 3 por 3 manzanas, que es lo que cubre nuestro proyecto en Centenario. Y entonces, acá tendríamos armado con los 3 objetivos el proyecto general. Como acotación, la idea es que ustedes desarrollen un prototipo con una instalación de un sistema fotovoltaico que hay funcionando actualmente en el campus, y un sistema fotovoltaico que está funcionando en la entrada del Centro Atómico Constituyente, que es el que están viendo de fondo de los slides. Ese es el sistema fotovoltaico. Entonces, armar esa red, y el servidor estaría ubicado ahí donde está el edificio del Tándar, que también lo puse a propósito, ahí está en el edificio donde estaría ubicado. Este prototipo tiene un paquete de datos que es pequeño, son muy pocos datos los que se van a transmitir. Las transmisiones nosotros actualmente en el sistema que tenemos funcionando son cada 5 minutos, pero no es necesario, pueden ser cada 10 minutos. Entonces la idea que nos pareció interesante proponerle es que ustedes diseñen una red de tipo LoRa que sea de bajo consumo y que sea de fácil instalación para nosotros. Y bueno, eso sería todo. No sé si surgen algunas dudas, preguntas. ¿Puedo hacer un espacio de publicidad? ¿Cómo Sí. no? Por supuesto. Bueno, nosotros, UNSAM, tenemos un convenio con una empresa que se llama CEMAC, y que tenemos instalado en el Lavocluster un gateway, es decir, vendría a ser algo así lo mismo que un router para Wi-Fi, para trabajar con LoRa. Y esto está conectado a la red interna de la UNSAM en forma cableada. De hecho, en este momento uno tiene acceso remoto y puede llegar a acceder desde la casa de cada uno a ese gateway, a ese router. LoRa es una tecnología que para aquellos que no cursaron la electiva de Internet de las Cosas y conectividad de sistemas embebidos, les puede resultar un poco desconocida, pero bueno, LoRa es una tecnología, como bien dijo Mariela, de gran alcance y bajo consumo. Gran alcance quiere significar 15 kilómetros con miliwatts de potencia. Es una tecnología autosustentada porque se alimenta con muy baja energía y que permite llegar a alcances en campo abierto de 15 kilómetros. De hecho, nosotros hemos hecho algunas pruebas
y desde el INTI, que está bastante más lejos que el Centro Atómico Constituyentes y que el Tándar, reciben señal de nuestro gateway. Es decir que, por un lado, tenemos forma de probarlo con conectividad, es un proyecto muy interesante, y por el otro lado, por el hecho de tener un convenio con la empresa, si cuando termina esta pandemia todavía existe la empresa, porque hay que ser realistas, podríamos llegar a obtener componentes de parte de la empresa y asesoramiento. Bueno, nosotros tenemos bastante conocimiento de LoRa, hemos sido de los precursores de trabajar en nuestro país sobre LoRa. Dentro del rubro de Internet de las Cosas, hay dos tendencias actuales bien definidas. La primera de ellas es lo que se llama Narrowband IoT, es decir, Internet de las Cosas. IoT es Internet of Things, Narrowband es de banda angosta, y que eso está asociado con las compañías telefónicas. Las tecnologías vinculadas con Internet de las Cosas de baja potencia y gran alcance, que no están vinculadas con las empresas telefónicas, son Sigfox, por un lado, y LoRa por el otro. La gran diferencia es que Sigfox es, digamos, algo así como llave en mano. Uno tiene que comprar todo a Sigfox y no puede poner su propio gateway, su propio router. Como ya dijimos, en el caso de LoRa, la cosa es totalmente distinta. Uno puede armar su propia red y tiene un montón de ventajas. De hecho, nosotros tenemos, en realidad tenemos un gateway externo y otro gateway interno, que en este momento en particular lo alcancé a rescatar del OnSAM y lo tengo yo para trabajar acá en mi casa. Es decir que hay un soporte muy interesante y es un campo, el de la tecnología LoRa, muy abierto en nuestro país, porque justo el ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros damos en el curso, en la optativa, es lo que está mostrando en este momento Mariela en esa imagen, que es la posibilidad de estar midiendo la humedad del suelo en un viñedo. Eso es un viñedo, ¿verdad? Sí, sí, yo soy de Mendoza, por esto. Correcto, correcto. Bueno, ¿por qué? Porque en este momento la cantidad de agua que se le otorga a cada planta no es al tuntún como era en la época de nuestros padres y abuelos, de que se abría la acequia y se inundaba las vides, el viñedo, sino que hoy en día se dosifica para lograr el punto óptimo que quiere el enólogo para el azúcar y todo ese tipo de cosas tan específicas. El tema es de que yo no puedo en un viñedo tirar cablerío para medir y cablerío para alimentar. Entonces, se ponen equipos alimentados por baterías. Piensen ustedes que cuando hablamos de baja potencia, estamos pensando en que un juego común de pilas del tipo de las AA pueden llegar a durar alrededor de 5 años. Pero por supuesto, como también muy bien dijo Mariela, está pensado para transmitir poca cantidad de datos y en forma esporádica. Entonces todo eso forma parte, me parece que es un proyecto muy interesante, que creo que puede llegar a tener el apoyo oficial de la ONSAM si algún grupo está interesado en tomarlo. Fin de espacio publicitario. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. También tienen, ustedes deben conocer también a Politi, que él trabajó con el enlace ese de LoRa para llevarlo a Armstrong, a la ciudad inteligente, que hizo pruebas de transmisiones desde el INTI hacia el campus. No sé si fue con ustedes o no, pero también ese proyecto está documentado y hay muchos artículos que se escribieron y fueron presentados en los congresos a los que nosotros solemos asistir de energías renovables. Bien. ¿Preguntas? Disculpen por la interrupción, pero No, me pareció que era es importante.
motivante para darle a los alumnos, decir que no se van a meter en algo que sea desconocido y en el cual no puedan llegar a tener soporte. ¿Preguntas? Bien. Aquí tienen los contactos de Mónica y de Mariela, así que pueden establecer contacto con ellos. Simplemente téngannos a nosotros en copia para saber quiénes pueden estar interesados en este trabajo. Y adelante, listo. Muchísimas gracias, Mónica, muchas gracias, Mariela. Bueno, gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, gracias a los chicos por escucharnos. Y bueno, como dijo Marcelo, ahí están nuestros contactos. Cualquier información adicional que necesiten saber para tomar una decisión, nos escriben y con gusto se las acercaremos. Bueno, sí, agrego que estamos para disposición también, alguna pregunta, lo que sea. Estamos con este tema del trabajo remoto, así que pueden escribirnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Están agradeciendo por chat los alumnos. Acá estoy viendo Josefina, Eso. Macarena, Santiago. Bien. Bueno. Muchas gracias. Bueno, los dejamos que sigan en clase. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.